Con Said Chaya, especialista en Medio Oriente, además experto específicamente en el tema Siria. Recuerdo que hemos hablado meses atrás sobre lo que estaba sucediendo. Recapitulemos. ¿Qué es HTS? ¿Quién es Al-Yolani? ¿Por qué Siria deviene rápidamente en este nuevo caos de incertidumbre, terror, miedo? Estamos en un escenario en el cual la guerra civil siria regionalizada acaba de terminar. Hay un cambio de orden en la región de Medio Oriente y junto con eso un cambio de gobierno en Siria que se dio, como vimos, Bashar al-Assad cayó en prácticamente 4 o 5 días. Frente a eso, el nuevo presidente Ahmad Shara entiendo que lo que está tratando de hacer es extender la capacidad de ese ejército oficial a otros territorios, otras provincias, otras gobernaciones de Siria que no están habitadas mayoritariamente por sunitas, que es el grupo que principalmente lo respalda. O sea, las persecuciones que estamos viendo tienen como blanco a la comunidad alawita, asociada con los chiitas, y a la comunidad cristiana también, ¿verdad? Lo que vimos, lo que estamos viendo en la última semana es muy similar a lo que vimos hace 2 semanas cuando las fuerzas sirias intentaron penetrar, oficiales sirias, en Jabal al-Druz, donde están los drusos. Sí. Ahí se produjeron algunos choques y finalmente se llegó a un acuerdo. En este caso lo que está sucediendo es lo mismo. Lo que pasa es que la carga emocional, digamos, y las cuentas por saldar que hay luego de 50 años de gobierno de Bashar al-Assad, que se apoya especialmente en la comunidad alawita para llevar adelante y cubrir los cargos más importantes en el ejército y en el gobierno, hacen que, claro, este enfrentamiento sea mucho más duro. ¿Sí? Es decir, o sea, ¿estamos presenciando la venganza de los sunitas? Exacto. O sea, estamos presenciando una suerte de venganza en el cual, más bien un ajuste de cuentas, donde la llegada de los sunitas con la bandera del ejército oficial, recordemos que es un ejército que se está formando, no es un ejército profesional en el sentido de la palabra, digamos, de disciplina y cadena de mando, ¿sí? Entonces, este ejército oficial lo que ha hecho es, bueno, llegar a las antiguas provincias del estado de alawita, Tartus y Latakia, y, bueno, llevar adelante la muerte de entre 800 y 1.500 personas. No tenemos un cálculo certero. En principio parece ser que esto que corrió en torno a la matanza de cristianos es fake news y estos muertos son únicamente en la comunidad alawita. No hay persecución a la comunidad cristiana. No hay persecución a la cristiana, aparentemente en función de las noticias que se pueden confirmar en un contexto muy complejo, ¿no? Bueno, vamos a sumar a Ángel Sastre. Ángel Sastre es periodista, ha estado en varias ocasiones en Siria. En una de ellas sufrió un secuestro, estuvo 11 meses secuestrado en manos del grupo Al-Nusra, la filial siria de Al-Qaeda, a la cual pertenecía, entre otros, el líder de este levantamiento que termina tomando el poder en Siria. Hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de este cambio y de la caída de Bashar al-Assad en Siria, Ángel, me decías, son lobos en piel de cordero. ¿Estamos viendo a los lobos? Efectivamente, tenemos la nueva doctrina firmada por Ahmed al-Sharaa, la nueva constitución transitoria y provisional, en teoría, durante estos próximos 5 años, en donde hemos visto que hay algunos pasos, estaba la ONU presente, hay algunos pasos en donde lo primero que estimula es que va a haber un régimen islamista, pero luego, bueno, otorga ciertos derechos a las mujeres, alienta o defiende la doctrina libre de fe. Entonces, tendríamos que esperar un poco para ver cuál es el tamaño, si nos vamos a enfrentar a un Afganistán o nos vamos a enfrentar, yo creo que va a ser mucho menos radical. La matanza del pasado 6 de marzo, en donde
bueno, a mí sí que me llegaban que hubo algunos cristianos que fueron masacrados. Tenemos que tener en cuenta que durante muchos años las potencias extranjeras han estado jugando con esas minorías y, por ejemplo, los rusos eran los que defendían a los cristianos, sobre todo en Navidad. Los alawitas los chiitas eran defendidos por los iraníes y los sunitas, pues por ejemplo, durante mi secuestro, uno de los países que estuvo mediando fue Qatar. O sea, los sunitas, las potencias sunitas son las que están financiando y potenciando el gobierno de HTC. Entonces estamos hablando de grupos que vienen del radicalismo más absoluto y que estamos viendo que vienen de una primavera marchita, donde el Free Syrian Army fue extinto, fue opacado por los líderes más ultras que ha habido del islamismo. Entonces me parece que va a ser difícil que veamos, que ya lo vemos con la Constitución, que veamos una democracia como la que vemos en Occidente. Bueno, a ver, te vuelvo a hacer la misma pregunta que te hacía hace unos meses y me parece importante para la audiencia que se suma ahora. Cuando vos veías a Ali Olani dando entrevistas que salían en cadenas internacionales y llegando al poder, ¿qué fue lo primero que pensaste teniendo en cuenta que tu propia historia personal está asignada por ese grupo y su penetración en Siria? Yo, durante mi secuestro, vi que hubo pues yo estuve en manos de dos facciones. Primero estuve con un grupo pequeño secuestrado y después ya pasé al Nusra. Y al Nusra ya vi una inteligencia y no una inteligencia a nivel organizativo y de coordinación mucho mayor. Yo estuve secuestrado con gente que era menos sádica, mientras que a mi compañero se lo llevaron un grupo de sádicos que lo torturaron. Es decir, se organizaban, fueron los que mediaron con el gobierno, eran los que tenían una estructura, no eran el Estado Islámico tampoco, hay que tenerlo en cuenta, el Estado Islámico está enfrentado con ellos a muerte. También aquí hay un actor muy principal en todo esto, que son los kurdos, pero bueno, es un tema aparte. Entonces, yo vi cómo era un grupo organizado, radical, tenían, como te digo, una serie dentro del mismo grupo había una serie de sádicos, que eran los que enviaron a mi compañero, a Antonio Pampliega, el que fue el que torturaron, y había un grupo más moderado, que era el que nos tenía a López y a mí. Y vi una organización y un grupo que en fin de cuentas era un grupo terrorista. Yo pude durante mi liberación verlos totalmente armados. Se financiaban, entre otras cosas, con el terrorismo y también, como dije, fue Qatar. Hubo negociaciones en Santiago Bernabéu de Madrid, en donde los grupos cataríes estuvieron negociando porque eran los que estaban financiando Al Qaeda. Las pruebas de vida no las hacían con Al Jazeera, con el diario. O sea que los sunitas son los que están potenciando el gobierno del HTC de Al-Sarraj. Entonces, yo lo que veo es que el pueblo ahora mismo todavía está, yo siento que tiene una cierta condena todavía, que no se ha liberado, que es una pena que después de más de 500.000 muertos no hayamos llegado a que la oposición en el exilio haya tomado el poder. Bueno, o sea, estamos, Said, y me parece muy importante lo que suman los dos, ¿no? Desde sus ópticas. Said, estamos esencialmente ante un conflicto que si lo miramos con lentes occidentales no lo vamos a poder entender en profundidad. Digamos, lo que parece haber de fondo y latente es un choque o una serie de choques étnicos religiosos. Sí, entonces... O sea, hay una Siria inviable tal como está. Sí, entonces acá, digamos, es muy importante. Siria tiene, al igual que otros países de la región que han atravesado este tipo de conflictos, cuando sucede esto, los ejércitos centrales se disgregan y en función de eso pasa a haber grupos informales que se dedican a la protección de sus comunidades, ¿no? Entonces, imaginemos una estructura de este tipo que se extendió a lo largo de 10 o 12 años, donde hubo ejércitos comunitarios que defendieron a su grupo religioso. La aparición ahora, la derrota del Assad y la aparición de un nuevo Estado central va a implicar necesariamente choques. No estoy diciendo que esto sea bueno en absoluto, al revés, vemos las consecuencias, es una tragedia, pero va a implicar necesariamente choques entre ese gobierno central que está buscando extender su poder por todo el mapa de Siria y esos
ejércitos o esos grupos armados que se ocuparon durante más de 10 años de la seguridad de sus comunidades. Entonces, por eso que vimos en Jabal al-Druze y estamos viendo ahora en lo que se conoce como el estado alauita o la costa alauita, bueno, son fenómenos de este Estado central buscando extender su jurisdicción. Algo similar ha pasado hace muy pocos días con los kurdos en el norte, donde contra todo pronóstico Ashara llegó a un acuerdo con los kurdos en el norte, donde dijeron que los kurdos van a pasar a formar parte del Ejército Nacional en un lapso de tiempo, los recursos naturales del subsuelo iban a ser compartidos, de alguna manera ese acuerdo les reconoce en esa constitución provisoria el derecho a una identidad y a la práctica de su idioma. Entonces, estamos viendo un Estado central que está tratando de llevar adelante diferentes estrategias para poder expandir su autoridad. El tema es si lo va a lograr o no, o a qué precio lo va a lograr. El tema es que, conforme a lo que vos describís y lo que describe Ángel Said, también hay muchos intereses externos. Digamos, Rusia sigue teniendo un pie puesto, aunque era uno de los sostenes del régimen de Bashar al-Assad. En parte por eso hay una ventana de oportunidad para que caiga, porque Rusia tiene lo propio con el conflicto en Ucrania, porque algunos de los aliados de Bashar al-Assad quedaron muy debilitados por el conflicto con Israel, principalmente Irán. Pero me parece acá que hay, digamos, un tema central que tiene que ver con el después, ¿no? Con cómo se rearma. Ningún tema doméstico en la región es puramente doméstico. Los actores externos entran en una relación de cooperación y conflicto con los actores domésticos todo el tiempo. Digamos, Rusia, por ejemplo, está negociando con el gobierno actual. Por ejemplo, Rusia seguramente está detrás de la promoción del hacer público esta situación que estamos viendo en Tartus y en Latakia. Así como indirectamente el gobierno de Estados Unidos estuvo detrás de este acuerdo que Ashara puede lograr con los kurdos, que a la vez impacta en este diálogo que está abriendo en Ankara el mismo Erdogan con los propios kurdos del país. Entonces, hay en realidad una multiplicidad de actores que no tienen un único interés, sino que van mutando en cada uno de los casos y tomando diferentes posicionamientos en función de los intereses que tratan de arbitrar en el país. ¿Y qué pasa, Ángel, con la visibilidad que tenemos sobre lo que pasa en Siria? Fíjate que ya hay debate sobre quiénes son las víctimas blanco de esta persecución. Va a empezar a haber también, como lo hubo en los años de Bashar al-Assad, una suerte de blindaje informativo donde entran en un pozo ciego los sirios sin posibilidad de que la comunidad internacional sepa a ciencia cierta que son víctimas de atrocidades, de persecuciones. Lo digo porque tiempo atrás había mucha advertencia, incluso a los colegas que cubrieran esta transición en Siria, sobre el no caer en el riesgo de romantizar que la caída de Bashar al-Assad fuera a traer algo mejor, ¿no? Bueno, a las claras está que el horizonte es muy incierto. Bueno, la verdad es que como yo volviendo un poco al eje de... Tenemos que ver todos los actores internacionales que hay metidos en el conflicto. No olvidemos tampoco los bombardeos que ha habido de Israel esta semana. Tampoco nos olvidemos de los drusos, que son una minoría como los alauitas y los cristianos, los judíos, aunque solo son centenares. Entonces, depende un poco ahora de las organizaciones, de organismos como la ONU, como Europa. A mí nos costaba mucho cubrir la noticia de Siria. Siria tuvo una relevancia cuando entraron los occidentales, cuando entraron los intereses occidentales en el derrocamiento de al-Assad. Ahí muchos periodistas fuimos la primera tanda en donde éramos protegidos por el Free Syrian Army, en donde los medios estaban dando y publicitando todo lo que se veía de una manera romántica como lo que podía ser una transición hacia la democracia, en donde el Free Syrian Army era esta fuerza que supuestamente levantaba el estandarte de la democracia y de los valores occidentales. Ahí hubo un apoyo de Occidente hasta que se empezó a ver a dónde iban las armas y cómo esa revolución árabe fue siendo secuestrada
por el radicalismo islamista. Entonces los medios empezaron a opacar un poco la contienda. ¿Por qué? Porque Al-Assad, en cierta manera, como ha pasado con otros dictadores, mantenían una paz, se dieron cuenta de que el país estaba derivando en una guerra, podía derivar en una guerra étnica, como ha pasado en el Líbano, como ha pasado en otros países, en el Líbano, en Libia, perdón, y como ha pasado en otros países, en Yemen, etcétera, en donde el dictador que había, cuando se dieron cuenta de lo que estaba derivando en la revolución árabe, que estaba derivando en lo que hemos visto hoy, que la conclusión es que un grupo islamista radical ha promovido una nueva constitución donde el islamismo radical, los musulmanes y los islamistas van a imponer no su sharia, pero sí su ley. Entonces dejaron de cubrir esta noticia de la misma manera. No empezamos a ver tantas noticias sobre lo que estaba, sobre la guerra civil que estaba llevándose a cabo en Siria. Quiero decir, Al-Assad por lo menos mantenía la paz entre entre estas minorías. Ahora lo que se teme es que se venga un conflicto a un estado fallido en donde el islamismo radical florezca y en donde los actores internacionales tomen poder y nos encontremos ante, por ejemplo, Israel ve que Siria puede convertirse, si logra esa estabilidad, en una amenaza seria. Uh-huh. Bien, Ángel, clarísimo. Quiero repetir este dato porque es muy preocupante y es para seguir de cerca lo que pasa en Siria. Hubo más de 1000 muertos en 2 días, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Gracias, Ángel, que te has conectado desde España. Gracias de verdad. Sabemos que estás muy ocupado siempre en coberturas y siempre siguiendo los hechos más resonantes de la agenda internacional. Y Said Chaya, especialista en Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros.